Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 4 de marzo de 2023 estamos realizando el 86º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Armando Barona Mesa, miembro de número de nuestra institución y vicepresidente de la Academia. El doctor Armando Barona Mesa obtuvo su título de abogado, de doctor en Derecho en la Universidad del Cauca y ha ejercido durante muchos años su profesión en el campo del derecho penal y del derecho administrativo. Se ha destacado en el ejercicio de su profesión, es muy conocido en su medio profesional por sus ejecutorias como abogado, penalista y administrativo. Armando Barona Mesa pues ha tenido una trayectoria en el sector público muy distinguida, le ha prestado sus servicios tanto al municipio, al departamento, a la nación, ¿sí? Ha servido en el cargo en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, en la Cámara de Representantes, en el servicio diplomático, fue embajador de Colombia en la ONU, embajador de Colombia en Polonia, ha sido columnista de periódicos significativos de la nación, como el diario El Siglo, como el diario Occidente y el diario El País. Actualmente él tiene su columna quincenal en el diario El País de Cali, que tiene el nombre de la columna, el título de Ecos. Armando Barona es un historiador consumado, ha escrito obras de mucha importancia, las voy a mencionar: Momentos y personajes de la historia, una obra en 3 tomos, una obra enciclopédica que recoge gran parte del conocimiento de los sucesos de la humanidad. Su obra muy importante para la historia de Cali, titulada Cali Precursora, donde presenta todos en detalle los acontecimientos que ocurrieron alrededor del 3 de julio de 1810, de la conformación de las ciudades confederadas, toda la trayectoria del Cabildo de Cali, de la Junta de Gobierno, de Joaquín de Caicedo y Cuero, de los acontecimientos infaustos de Pasto con el fusilamiento de Caicedo y Cuero y los otros vallecaucanos. Eso todo lo presenta con lujo de detalles y con una pluma exquisita en el libro Cali Precursor. Luego tiene la obra 3 momentos históricos. Esa obra de 3 momentos históricos trae varios temas de importancia para la historia nacional, como son el de la regeneración y la pérdida de Panamá, la entrevista de Bolívar y de San Martín en Guayaquil, y la relación que tuvo Bolívar con la masonería. Armando también escribió un libro muy, muy importante para esclarecer el magnicidio de Sucre. Justamente lleva ese título, El magnicidio de Sucre, juicio de responsabilidad penal, donde él hace todo un análisis de los antecedentes del magnicidio de Sucre y de los personajes que fueron responsabilizados o asociados a ese hecho, y llega a unas conclusiones que todos conocemos. Tiene su obra también titulada Nariño y Miranda, 2 vidas paralelas, donde pues exalta la memoria de estos 2 grandes hombres, como fueron Antonio Nariño y Francisco Miranda. Está su obra en 2 tomos, titulada Córdoba, Gloria y Asesinato del Héroe, publicada en el año 2017, ¿sí? Y hace poco publicó una obra en un solo tomo, pero bastante sustancioso,
titulada Bolívar, su gloria y triste final. Ese libro tuvo su lanzamiento el año pasado en el Boulevard del Río y pues eh, ha tenido una muy buena acogida. Tiene un prólogo escrito por Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, y pues es una obra que reúne, que a través de la correspondencia entre Bolívar, Santander, Páez y todos los demás, recrea los últimos días y analiza lo que hubo detrás de los últimos días del Libertador. Estas obras de Armando Barona Mesa se pueden descargar digitalmente de la Biblioteca Cervantes, del portal de la Biblioteca Cervantes en España. Entonces esas obras han tenido una gran difusión a nivel nacional e internacional. Pero fuera de ser historiador, Armando Barona Mesa también es poeta y literato. Ha escrito obras de poesía, también de mitología. Tiene una obra de mitología griega titulada Los dioses hechiceros. En cuanto a los libros de poesía, tiene uno titulado Notas del Caminante. Está también Ciudad de Corazón Negro, Entre Luces y Sombras, Canciones de Invierno, La Ronda de las Hespérides, Poemas sobre el Viento, La Sombra del Ruiseñor. Como si esto fuera poco, y es muchísimo, Armando Barona Mesa pues es miembro de la Academia de Historia de Santander, de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de la Academia de Historia del Valle del Cauca, donde ejerce el cargo de vicepresidente. Entonces, pues la trayectoria de Armando habla por sí sola, y él es un personaje de alto reconocimiento en la sociedad de nuestra ciudad, ¿sí? Todos pues lo admiramos por su conocimiento, particularmente pues en el ámbito de la historia. Hoy Armando nos va a dar una conferencia titulada, o que yo he titulado, Rafael Núñez y la regeneración. Es la primera parte de una conferencia en dos partes. Hoy nos hablará sobre Núñez y la regeneración, y dentro de 2 semanas, el 18 de marzo, nos dará la segunda parte de la conferencia sobre la separación de Panamá. Entonces, con esta presentación voy a darle la palabra a Armando. Muchísimas gracias, mi querido Mario, muy generoso. Estoy anonadado porque fundamentalmente yo lo que soy es un gran tímido. Me ha tocado sufrir mucho en la vida por la timidez, porque mucha gente me veía escurrirme, quitarme de una reunión por miedo, y entendía que lo hacía por vanagloria y orgullo personal. Esa es la suerte de los tímidos. Alguna vez yo le descubrí a Alberto Lleras Camargo que también era un tímido. O sea, entre los tímidos nos sentimos, nos distinguimos. Entonces yo básicamente he sido tímido, y para poder sobresalir de alguna manera he tenido que vencer constantemente la timidez. La timidez nos lleva a uno al silencio muchas veces, a ser prudente, a guardar distancias, en fin. Pero el desafío de la vida es otra cosa contra la cual hay que luchar a brazo tendido. Bien, en alguna oportunidad estaba yo en el Congreso y se presentó una cosa muy importante en ese momento. Era una invitación del gobierno del general Torrijos de Panamá, y se cumplía, era exactamente el 3
de enero de del año 2003. Ese día se cumplían 100 años de la separación de Panamá. Y como cosa muy importante, para mí mantengo un golpe contra mi instinto colombiano, porque Panamá no solamente nos hacía una invitación y su fecha de independencia era exactamente el 3 de enero, sino que además Panamá, de la cual éramos su patria, Panamá había reconocido y Estados Unidos el tratado del Canal de Panamá, que mantenía firme después de 99 años el derecho a mantener la independencia colombiana sobre esa provincia, en aquel entonces un estado de la República. Eso, por supuesto, a los colombianos nos dolió en el alma tener que asistir como extranjeros a lo que era nuestra patria, que se había separado, digamos la verdad, por la forma como el doctor Miguel Antonio Caro miró y trató el convenio, o no el convenio, el tratado con los Estados Unidos. Don Miguel Antonio, para no aprobar el tratado, dijo que eso no era un tratado, sino una convención. Y con ese cuento, que es absolutamente incierto y falso, perdimos Panamá. El hecho es absolutamente brillante. En ese momento yo comencé a escribir esta nota, que está incorporada a este libro de los 3 momentos históricos. Comienzo. Al cumplirse en este año, aquel año, el primer centenario de la separación de Panamá, 3 de noviembre de 1903, fecha de independencia para los panameños, he estado rememorando lo que fueron los tormentosos años. Habrá algunos que no lo hayan sido en Colombia, con los cuales terminó en este país, para entonces ya nombrado Colombia por el constituyente de 1886, el siglo XIX, y se inició el XX en medio de una conflagración tan agresiva como la de Ogaño, salvada por supuesto la proporcionalidad poblacional. Aquella lucha quizás fue menos encarnizada y tortuosa que la actual, pero más intensa. La regeneración y la persecución al liberalismo. Por entonces ahogada estaba ya la voz de Rafael Uribe en la Cámara de Representantes, clamando por el derecho de su partido a la participación democrática que se le negaba por obra de los gerifaltes de la regeneración y por una odiosa normatividad no demandable que llegó hasta los excesos de la conocida ley de los caballos, a quienes hacían parte del Partido Liberal les era excluida hasta la sal y el agua. La libertad de expresión era una letra muerta en la Constitución recién salida de la mente del señor Caro, más que la de Núñez, enderezada a consolidar el poder a costa de cualquier precio. Tal vez aún puede apreciarse en el sonoro tono de la increpación de Uribe esta odiosa discriminación desde el poder en contra de su colectividad. En el discurso que se tituló en la Cámara "La oración por la igualdad", con acento grandilocuente y suplicante, dijo Uribe, comillas:
Por eso venimos hoy a deciros por última vez que nos deis libertad para exponer y defender nuestro derecho con el voto, con la pluma y con los labios. De lo contrario, nadie en el mundo tendrá poder bastante para impedir que tengan la palabra los cañones de nuestros fusiles. No amenazo ni provoco. No vengo aquí como el cónsul romano ante el Senado de Cartago, trayendo en el canto de la toga la paz o la guerra para que escojáis. No hago sino advertiros que esta, que no es sino una simple petición pacífica a favor de nuestro derecho y que no implica debilidad otorgarla, sino antes bien fortaleza de espíritu, ni la neguéis. Si la negáis, se convertirá mañana en demanda en mano armada. El escollo está a la vista. Podéis evitarlo dirigiendo la nave hacia las aguas tranquilas o podéis deliberadamente estrellarla contra la peligrosa Sirte, de donde acaso no salgamos ni nosotros, ni vosotros, ni el país mismo. Salvados, salvados, salvada Colombia. Cierra comillas el discurso de Uribe. Estremecedor llamado, por encima del cual pasaron, sin inmutarse, los poderosos de la regeneración o nacionalistas a cuya cabeza muertos Núñez y don Carlos Holguín solamente quedaba don Miguel Antonio Caro, rodeado de una camarilla de validos y usurpadores del tesoro público, a quienes en aquellos tiempos la fábula popular llamó la compañía industrial, comillas. Contra tal camarilla se había levantado desde el sexenio en que gobernó el señor Caro un grupo rebelde de conservadores que abogaban por el retorno al pensamiento conservador histórico contra la ficticia coalición que Núñez mantuvo de conservadores con algunos liberales, entre ellos él mismo, dispuestos a ser instrumento de persecución y verdugos de su antiguo partido. Los nuevos, entre los que contaban Carlos Martínez Silva y el general Marcelino Vélez, fueron denominados históricos, en contraposición a los nacionalistas de la camarilla. Y aún estos hacían reconocimiento de la carencia total de garantías con que se oprimía el liberalismo. El doctor Carlos Martínez Silva, que tanta actividad desplegaba por aquellos días, llegó a escribir con hondo sentimiento humanístico y de equidad, comillas. Nos limitaremos a observar que el Partido Liberal, que por lo menos es la mitad del país, solo aparece representado por 642 electores sobre un número total de 3.911. Esto escribía Carlos Martínez Silva, aquel personaje que había servido para negociar el tratado en los Estados Unidos, el Tratado del Canal, y que además había sido uno de los verdaderos líderes del Partido Conservador, ya no el partido histórico, sino un partido conservador nuevo que miraba la posibilidad de hacer unas alianzas para sacudirse el tema de los históricos o regeneradores. Martínez Silva era conservador. De los 6 años que gobernó el señor Miguel Antonio Caro, 2 como presidente provisional, vivo el autodesterrado del Cabrero, y 4 en propiedad, muerto este en 1894, pudo anotar
en editorial de noviembre 17 de 1898, en El Autonomista, periódico del general Uribe, la pluma acerada y beligerante de este caudillo liberal, comillas. Mientras duró el gobierno del señor Caro, no gozamos un solo día de verdadera paz. Por su exclusiva culpa, la discordia reinó entre los colombianos, hasta hacer derramar torrentes de sangre y destruir millones de riqueza en vez de apoyarse en la opinión que complació en contrariarla, gobernando con un círculo personal reducidísimo con que condujo por la mano el país al estado de ruina y desesperación en que hoy se encuentra. Fue tan espantoso el desastre fiscal de su administración que apenas alcanzará el país a repararlo con 20 años de severa economía. Para informarse del pensamiento popular, prefirió el espionaje a la prensa por espíritu de antipatía o de venganza, en vez de unir como al principio prometía, repelió, y en lugar de lazo de cohesión fue entre los colombianos como el ácido fluorhídrico, disolvente universal. Lo que hizo con sus copartidarios fue tanto un abuso de poder como un abuso de confianza, y lo que hizo con sus adversarios no fue tratarlos simplemente como enemigos, sino como a bestias feroces. Encarnación del Leviatán de Hobbes, pretendió fundar su doble despotismo apoyándose en la espada y en el báculo. A fin de sobreponerse a todos los bandos, quiso hacerlos iguales, pero ¿con qué igualdad? Con la del hecho de Procusto. Procusto es un personaje de la mitología, la del aplazamiento de la servidumbre, de recordarse a que Procusto fue en la remota historia de la Hélade el ignominioso personaje que robaba a sus víctimas y luego las acostaba en el lecho de hierro en el que las descoyuntaba y mutilaba, martirio que en compensación también debió padecer aquel perverso por obra de Teseo. Hoy se admite por historiadores e historiógrafos que el odio visceral de don Miguel Antonio al Partido Liberal obedecía a los amargos recuerdos que su padre, don José Eusebio, fundador del Partido Conservador, le transmitía sobre las infidelidades de su madre, la célebre amiga de la causa revolucionaria de la independencia, doña Nicolasa Ibáñez, con el general Santander en su propia casa, mientras el muchacho se refugiaba al lado de su padre, ciego, sufriendo indeciblemente en el interior de la residencia el martirio de Tántaro. La gloria del pasado rodea al señor Caro, proyectado sin aristas del piélago de la muerte. Hombre de genialidad ecuménica, aunque jamás salió de Bogotá, no conocía el mar, pero navegaba en las páginas de la gramática como hoy se navega en la fosforescente pantalla del Internet. Aún respetando su memoria, me parece que más allá de la loa y el ditirambo, para mejor acercarse a él, es preciso darle la palabra a quienes con ella lo combatieron en legítima defensa de sus excesos y soberbia. La pluma más punzante fue la de José María Vargas Vila, el colombiano de mayor acatamiento fuera de nuestras fronteras por aquella hermosa era que en París se denominó la Belle Époque.
el penetrante Stoker, Vargas apuntó, comillas, Miguel Antonio Caro sucedió a Núñez. Caro pertenece a la raza enojosa de los tiranos letrados y a la legión rencorosa de los tiranos austeros. Unía la violencia a la probidad como Robespierre y la demencia a la virtud como Bruto. En el poder recuerda vagamente el perfil de Marco Aurelio, un Marco Aurelio al revés, en el cual el esplendor de la virtud privada no alcanza a ocultar el largo eclipse de la pública virtud, rencoroso y vengativo, con más pasión que virtud, odiando a los hombres más que a las ideas, no usó del poder, sino para empequeñecerse, y no supo qué hacer en la dictadura de los talentos que lo habían hecho tan grande en la oposición. Claro, fue un déspota por temperamento, como otros lo han sido por ocasión. El despotismo dormía en el fondo de su carácter, como el clasicismo en el fondo de su estilo. Hubo dos cosas inseparables de él: tiranía y la gramática. Y hubo dos cosas que le fueron absolutamente imposibles: hacer un buen gobierno y un buen verso. Sus actos, como sus rimas, fueron igualmente despóticos y arios. Ahí cierra comillas. Ah, la pluma de Vargas Vila, de qué manera despreciativa, y en una nota marginal, porque no lo consideró digno del cuerpo de su escrito principal panfletario, se refirió al atildado don Carlos Holguín, epígono igualmente de la regeneración. No hablo aquí de Carlos Holguín, tirano insustancial e insignificante, sigue diciendo Vargas Vila, tan inútil para la libertad como para la tiranía, porque a pesar de su alta corpulencia física, no tuvo bastante talla moral para llegar hasta este libro. Entra en la cronología, no entra en la historia. Tirano de salón, elegante y verboso, que pasó por el vicio, sin entrar nunca en la vulgaridad. Tipo acabado de clubman, tan elegante de porte como de visión, unía las malas acciones a las más buenas maneras, con una insociable insociance de gran señor. Se le podría llamar el Mormi de la regeneración, móvil y generoso, ocultando bajo las petulancias de su corazón las debilidades de su cerebro. Naturalmente agresivo en la oposición, fue eminentemente pasivo en el poder, como una camelia blanca que puso en el ojal de su frac. No habiendo aprendido a ser tirano, murió como Tálora, de miedo de la justicia, porque no alcanzó a corromperse bastante para despreciarla. Murió en una algarada popular, temblando ante el pueblo que había despreciado siempre. Cierra comillas. A Miguel Antonio fue elegido vicepresidente en fórmulas con Núñez en 1892. Caro asumió porque aquel persiguió su retiro en la casa del Cabrero, en las afueras de Cartagena, frente a una laguna insustancial. No le interesaba la administración,
pero sí el poder. Mandaba cuando era necesario en provisión a mantener el rígido orden que tenía como prioridad dejar a sus antiguos correligionarios sin acceso al Estado. Ni siquiera la oposición, civilino y perspicaz, pausado y aparentemente frágil, desenvolvía sus ideas y propósitos como águila caudal, según dijo el Tuerto López. Aún desde la guerra del 85, estando en Palacio, no asumió las responsabilidades que demandaba la conflagración y delegó tal oficio a su amada y más sectaria que él, doña Soledad. Era esta la que impartía las órdenes desde una oficina de telégrafos que hizo colocar al lado del despacho presidencial. Y ganada la guerra por doña Soledad, la del 85, después del conocido balconazo, cuando Núñez declaró que la Constitución de 1863 había dejado de existir, dejó un breve escrito sobre lo que consideraba debía ser la nueva Carta Fundamental y se fue para Cartagena, mientras Caro, fiel intérprete de su pensamiento, trabajaba en la ideología y la mecánica de esta. De hecho, el presidente titular ni siquiera estuvo presente en la promulgación de esa Constitución, la del 86, que habría de durar por las modificaciones fundamentales que se le introdujeron más de 100 años. Fue el general José María Campos Serrano, como presidente encargado, quien hubo de darle vida jurídica a la que, sin duda alguna, fue la obra máxima de Núñez. Luego, al periodo siguiente, hizo elegir de su misma papeleta a don Carlos Albán como vicepresidente. Y fue este quien se posicionó al inicio del sexenio, el periodo presidencial de la Carta del 86, que era de 6 años. Núñez viajó muy lentamente a Bogotá para posesionarse. Finalmente llegó, sentó las bases del gobierno y retornó a su querido y cálido rincón en el Caribe, dejando de nuevo a la cabeza del régimen a Albán. Empero, este cometió un pecado de ligereza que fue tratar de suavizar la férrea dirección del gobierno en materia de prensa y concedió un indulto a los liberales. El ministro de Guerra, Felipe Angulo, renunció indignado y acto seguido se fue para Cartagena portador de tan mala noticia. Entonces Núñez, sin titubeos, viajó de nuevo a Bogotá, asumió desde Girardot y dio las instrucciones para que la Asamblea Nacional declarara vacante la vicepresidencia, haciendo maromas jurídicas, que para eso es el poder. Llegó a la primera magistratura en calidad de designado el que fungía como ministro de gobierno, don Carlos Holguín. Núñez, tranquilo ya, regresó al calor del discreto retiro de los libros. Holguín habría de gobernar todo el período. Al culminar ese sexenio, Núñez, cual un pater familia, se volvió a ser elegido. Su nombre era imprescindible e inatacable, pero por la vicepresidencia, que era la que admitía relevancia, disputaron agriamente don Miguel Antonio Caro, quien además de ser puntual
de la Regeneración era cuñado del presidente Olguino, y el general Marcelino Vélez, el gobernador de Antioquia, y cuya cabeza visible del incipiente grupo de históricos apoyados por los liberales. Fue una pelea recia que dejaría marcada una división conservadora irreconciliable y de muy larga proyección, cuya consecuencia más sobresaliente habría de ser, antes de 10 años, la pérdida de Panamá. Así pues, ganó la vicepresidencia don Miguel Antonio, homogéneo en el odio y recalcitrante contra los liberales y conservadores históricos, medidos ambos por el mismo rasero de abominación. Se dijo antes que 2 años después moría Núñez el 18 de septiembre de 1894, precisamente cuando a pedido de Caro se aprestaba a viajar a Bogotá a asumir el mando de ese periodo que no había ejercido hasta entonces. A propósito de su marginamiento en Cartagena, es grato recordar la anécdota que sucedió una tarde incendiada de arreboles, cuando tocó la puerta del caserón un hombre aún joven, con una maleta pequeña, de broncínea y cabellos negros lacios, con mejoradas facciones aborígenes. Lentamente Núñez fue hacia el enorme portón, lo abrió y tuvo ante sus ojos a un personaje que por primera vez veía. No obstante, embargada de emoción y extendiendo sus brazos, le dijo: Darío. Este simultáneamente farfulló: Rafael. Era el poeta nicaragüense empobrecido y desterrado que iba en busca de la ayuda de aquel otro poeta que, cuando la gente se mataba por acceder al gobierno, él, tosuda y desdeñosamente, se negaba a ejercerlo. Un telegrama salió por Bogotá el otro día y, a vuelta de correo, Rubén Darío estaba nombrado cónsul de Colombia en Buenos Aires. Antes de los 5 años de presidencia, don Miguel Antonio, embriagado de dictadura, maquinó una jugada maestra para seguir gobernando otros 6 años. Se retiraría ahora para postularse al periodo siguiente. El designado había entonces vicepresidente, que era el mismo Caro, y designado era el general Guillermo Quintero Calderón, miembro muy apreciado del nacionalismo. Don Miguel Antonio, manos a la obra, se retiró y llamó al general Quintero para que asumiera como presidente. Y este lo hizo pensando que de verdad era el presidente de la República. Entonces integró a su arbitrio un gabinete en el que figuraba el conservador histórico Abraham Moreno. El señor Caro montó en cólera jupiterina y, con una frase muy propia de su ingenio y talante, declaró, comillas: la armonía de los elementos cristianos no se obtiene nombrando cardenales protestantes. Cierra comillas. Su soberbia y sectarismo pudieron más que su propia ambición de poder. Entonces retomó el mando. El general Quintero había sido presidente solo 5 días. Quedaba a Caro escoger un candidato que fuera de garantía para él, pasado un corto tiempo, pudiera retomar, para que él, pasado un corto tiempo, pudiera retomar como designado el solio de Bolívar. Y después de mucho meditar, escogió
para la presidencia al señor Manuel Antonio San Clemente Bugueño, como es sabido, jurista ilustre, institutor, era dueño a la sazón de un colegio y conservador nacionalista hasta los tuétanos, solo que tenía grandes achaques de salud que provenían de sus venerables 84 años. Y para vicepresidente, el aconsejable fue un literato igual que Caro, de malos versos ortográficos, una seguidilla llamada La Perrilla y otra entonación un tanto filosófica titulada Lo que puede la edición. Era don José Manuel Marroquín, hasta entonces sin libido política y avanzada edad también, o sea que el camino le quedaba expedito al porfiado don Miguel, porque San Clemente no era apto por motivos de edad y salud, y Marroquín carecía de ganas y experiencia. Él pues iría por la calle del medio y se haría nombrar a vuelta de oreja, designado para asumir por otros 6 años. Para eso han de servir la inteligencia y la malicia en las sutiles artes de la política que él tenía en abundancia. Elegidos ambos, por imposición de Caro, efectivamente el doctor San Clemente no se pudo posesionar el 7 de agosto de 1898. Marroquín, sin mucho entusiasmo, juró y entró siguiendo el impulso inicial de su corazón justo, cambiando la rigidez absolutista del señor Caro. El historiador Carlos Eduardo Jaramillo apunta, comillas, pero contra todo cálculo, el hombre de letras que era Marroquín toma en serio el nuevo papel de político y ejerce el poder apartándose de los dictados de Caro y escuchando el clamor de históricos y liberales. Así es como suspende definitivamente el impuesto a la exportación de café, pone a consideración de las cámaras la reforma electoral con miras a dar participación a las minorías políticas y apoya la derogación de la ley de los caballos, la cual es sancionada por el Congreso, así como la reforma de la ley de prensa. Caro y su grupo, viendo cómo empieza a repetirse la experiencia vivida con el designado Quintero Calderón, deciden entonces jugarse la carta suprema, obligando al presidente San Clemente a venir a la capital para asumir el gobierno, y hacen llegar al anciano jurista, al que las cámaras se niegan a posesionar. En consecuencia, debe hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia, entidad de la que había salido en el pretérito como presidente. El impuesto a la exportación del café que deroga Marroquín y del cual habla el historiador mencionado, fue uno de los mayores motivos del conflicto, contrario a la política del laissez-faire, laissez-passer, del liberalismo manchesteriano que defendían a ultranza los liberales de la época. Y fueron muchas las disertaciones del general Rafael Uribe Uribe contra este impuesto, que resultó como el más odioso para la caficultura que se esbozaba en los campos antioqueños y del Valle del Cauca.
Acto seguido, desde el discurso de posesión para felicidad de don Miguel Antonio bañado en agua de rosas, echa para atrás todo lo realizado por el señor Marroquín, ausente ya de la escena. Caro dice entonces en su célebre frase, que tiemblen los porteros. Y todo fue un desastre. Don Manuel Antonio, lejos de ser un hombre bondadoso y ecuánime, es cabeceduro, recalcitrante, enemigo de cualquier reforma que tienda a otorgar garantías a liberales e históricos. Se va a vivir huyendo como Núñez del río Bogotano a Anapoima y Villeta. Algunos ministros lo acompañan, otros le quedan en Bogotá dotados con una firma similar de caucho con la que cumplían la firma autógrafa del jefe de Estado. El odio aumenta. Los históricos estimulan los discursos de Uribe y los liberales radicales que piensan en la guerra y ellos mismos dicen que entrarán, el Estado se derrumba, mientras los clarines suenan por los cuatro costados de la patria. Claro, desde su claustro de una biblioteca, Taimado y Cazurro, conserva y cataloga todo lo que, como simples escarceos democráticos sin fuerza. La guerra de los 1000 días y el golpe de Estado. Entonces viene la confabulación conservadora histórica. Don Carlos Martínez Silva toma la iniciativa, acompañado de correligionarios muy distinguidos y destacados. Hablan con Marroquín, quien como su perrilla no ha podido dar caza al maldito jabalí. Oye, medita y calcula, son acechanzas gratas del demonio. Saborea el poder y el regustillo le ha quedado como si fuera un licor no saciante. Han de amarrar al viejo San Clemente mientras la fuerza pública, manejada por el temible jefe de la policía, Aristides Fernández, se apodera de la plaza y Marroquín reasume sin inconveniente alguno. Fácil de verdad, y piensan como Mahoma que no han de pelearse dos cabras por la caída del presidente constitucional. Ya la guerra ha estallado y el golpe ha de servir para inducir a la paz con los liberales. Estos ven con esperanza lo que todo el mundo sabe que va a ocurrir, menos San Clemente y Caro encerrados en su propia torre de ficción. Y así llega el 31 de julio de 1900, día señalado por los confabulados. Pero, aunque todo estaba meticulosamente planeado, todos vacilan. Marroquín se esconde previsoramente en casa de unos familiares. Fernández lleva a su policía a la plaza. El general Jorge Moya, finalmente al mando de 1000 hombres, entra a Bogotá. Es uno de los golpistas. Pero el ministro de Guerra, Manuel Casabianca, entra en confusiones y dudas. Entonces, el terrible jefe de la policía, Fernández, resueltamente toma la iniciativa y da paso a la acción, no sin agregar: si algo sale mal, los fusilo a todos. Cierra comillas. Entonces Marroquín sale
sale de Levita, se posesiona ante dos testigos y marcha hacia un palacio desierto, custodiado por quien ha de ser en adelante gobernador de Cundinamarca, el odiado Aristides Fernández, verdugo de los liberales en Calle de Honor, con los 400 policías de la capital. Antes de la medianoche, con cañonazos de salva, se anuncia al país que hay un nuevo gobierno. Refunfuñando de ira, don Miguel Antonio sale de su biblioteca y de su asombro, y suelta, como lo recuerda Carlos Eduardo Jaramillo, su diatriba y describe a los golpistas como santos frecuentadores de sacristías, maridos temerosos de dejar solas a las mujeres, seminaristas de mirada baja que habían ahorcado los hábitos, pisaverdes que habían permanecido con sus familias en espera de lo que pudiera acontecer. Es la forma como les dice el señor Caro. Marroquín gobierna con los históricos y hace cesar las expectativas de paz de los liberales metidos en el monte. No habrá paz porque el usurpador se ha endurecido más que su antecesor. El pobre anciano San Clemente pasará el resto de su vida, de su quebrantada existencia, encerrado en medio de vejámenes de toda clase. Este es uno de los mayores crímenes del autor de La Perrilla. La guerra de los 1000 días se extiende por todo el territorio nacional. Los liberales ganan gloria en batallas como Peralonso, pero se sumen en la más cruenta e ignominiosa derrota como en Palo Negro. Uribe es un guerrillero que a veces levanta la cabeza y otras se sumerge en las más sombrías penurias del hambre y la manigua. Benjamín Herrera corre mejor suerte y después de muchas vueltas se apodera de Panamá, donde ha logrado fortalecer un ejército numeroso. Entre tanto, Martínez Silva, autor ideológico del golpe de Estado, es nombrado ministro plenipotenciario en los Estados Unidos. Panamá, en poder de los rebeldes liberales, ha dejado de ser manejable por el gobierno nacional y está en la mira del señor Theodore Roosevelt, quien, como vicepresidente en 1901, al ser asesinado el presidente McKinley, asumió el poder.